La Primera Guerra Mundial, la cual tuvo lugar desde 1914 hasta 1918, una de las guerras más fuertes hasta el día de hoy. Ahora bien, ustedes se preguntarán cómo se dio y cómo pasó esta. Bueno, primero que todo hay que tener en cuenta que todos los países europeos querían el poder total. Así que empezaron a armarse y asimismo a buscar el poder y poder mandar en las diferentes tierras queriendo terrenos nuevos. En ese mismo orden de ideas también se quería cada país ser el rey, por decirlo así, o mandar en el comercio internacional de armas. Así que cada uno de estos países empezó a tener su propio armamento, el cual era supremamente fuerte. Y a esta época se le llamó la paz armada. Esta se dio desde 1871 a 1914. Tiempo después, y como lo comenté anteriormente, por las diferentes necesidades hacia el poder y querer llegar a empezaron las rivalidades y los bandos. Primero que todo se formó la Triple Alianza, la cual estaba conformada por Alemania, Australia-Hungría, es decir, el Reino Austrohúngaro, e Italia. Asimismo, por otro lado, estaba el otro bando, el cual era la Triple Entente, que estaba conformada por Francia, Gran Bretaña y Rusia. Su labor principal o su objetivo principal era hacerle combate a la Triple Alianza. Sin embargo, aunque todo esto estaba sumamente denso, lo que hizo explotar todo el 28 de junio de 1914 fue la muerte del archiduque asesinado. Así que desde ese momento los diferentes países, como por ejemplo Australia, empezó a darle guerra, por decirlo así, a Hungría. Y asimismo Rusia decidió apoyar a este país. En ese mismo orden de ideas, los diferentes países empezaron a crear sus propias alianzas, empezaron a aliarse y a atacarse unos a otros. Así que podríamos decir que en septiembre de 1914 podríamos encontrar a absolutamente toda Europa en una guerra. Y como lo dije anteriormente, estos anteriormente tenían una especie de paz armada, ¿no? Es decir, todos los países contaban con gran armamento, lo cual hizo mucho más pesado y mucho más peligroso y así sangriento estas disputas y esta guerra como tal que hubo en dichos países. Después de que bastantes submarinos empezaran a atacar y asimismo encontraran estrategias para que estos submarinos no los pudieran atacar, empezó la guerra de movimientos. ¿De qué se trataba esta? Era cuando los diferentes países empezaban a moverse con su armamento y sus militares tomando territorio, haciéndolo de ellos, es decir, robando territorio. Y así empezaron a declarar la guerra a otros lugares. También lograron invadir diferentes lugares. Ahora bien, después de que se empezaron a invadir los diferentes lugares, empezaron a ocurrir diferentes batallas. Una de estas, la primera y una de las más grandes, fue la batalla de Marne, la cual fue vital para lograr el bloqueo alemán. Así que por verse de una u otra manera atacados, empezaron a crear las trincheras, es decir, la guerra de trincheras, lo cual lo tenían tanto para avanzar como para detener tropas enemigas, los alemanes. Sin embargo, esto fue muy inútil, ya que se movían muy poco y morían demasiados hombres intentando avanzar en las trincheras, lo cual fue una pérdida de tiempo, desgastó a muchos de sus tripulantes, a muchas de las personas las cuales se encontraban haciéndolas y pues intentando avanzar sobre estas. Ahora bien, en 1915 Italia, el cual se había mantenido muy callado y muy
muy por fuera de las diferentes batallas, decidió entrar a defender sus propios aliados. Ahora bien, no quita que los diferentes atentados sumamente violentos se hayan acabado, como por ejemplo en mayo de 1915, Alemania con un submarino atacó a un crucero, donde murieron más de 1000 personas. Sin embargo, en ese mismo atentado se encontró una especie de telegrama donde Alemania le decía a México que deberían hacer una alianza para atacar a Estados Unidos. Esto hizo un nuevo impacto, un nuevo eslabón en la Primera Guerra Mundial. Así que Estados Unidos, sin quedarse atrás, también empezó a armar sus tropas y a armarse para apoyar al Reino Unido y atacar a aquellos que de una u otra manera le iban a atacar. Sin embargo, no todo eran problemas externos de los diferentes países, sus armas y cómo estos se atacaban. La población y los civiles como tal ya estaban cansados de la crueldad de la guerra, tanto que se hicieron diferentes protestas pidiendo que pararan, pidiendo suministros. Está claro que en la guerra los suministros eran muy escasos y gran parte de la población murió tanto violentamente como por falta de recursos. Sin embargo, en esos momentos, es decir, en 1917, uno de los países, por no decir el más afectado, era Rusia, el cual se encontraba sin suministros y su población estaba muriendo rápidamente. Después de una oleada de ataques y ver que sus diferentes pueblos estaban sufriendo mucho, algunos países empezaron de una u otra manera a hacer paz, entre comillas. Es decir, empezaron a independizarse, empezaron a bajar sus ataques y poco a poco esta guerra fue terminando. Estamos hablando de países o alianzas como por ejemplo austrohúngaros. Sin embargo, por otra parte de la guerra, esta no había terminado como tal. El Reino Unido y sus aliados empezaron a atacar fuertemente cuando Alemania intentó atacar fuertemente. Sin embargo, después de intentar luchar, Alemania se vio fuertemente atacado por los países que nombré anteriormente y hasta por sus propios aliados y ejército. Así que después de temer mucho y de ser sumamente atacado, el 11 de noviembre Alemania por fin decidió parar todo y así acabar esta horrorosa guerra. Y así le dio la victoria a la Triple Entente. Así que el 28 de junio de 1919 se firmó por fin el acuerdo como tal de que se había acabado la guerra, es decir, el Tratado de Versalles. Es decir, que los países ganadores, la Triple Entente, se nombraba como ganadora y culpaba a Alemania y a sus aliados como responsables totales de dicha guerra. Y todo lo que traía consigo, es decir, daños tanto en el territorio, morales, el conflicto militar, problemas de gobierno en aquel momento, todo era culpa de los perdedores. Y lo peor de todo fue que estos tuvieron que indemnizar a aquellos países los cuales fueron sumamente afectados. Resumiendo, en la Primera Guerra Mundial pelearon 65 millones de personas y murieron 8 millones. Y las víctimas como tal civiles se acercaron a los 7 millones. En ese mismo orden de ideas, ya que la población se encontraba sumamente débil, también se formaron muchas epidemias, muchas personas estaban enfermas y hubo que hacer mucho esfuerzo
para que aquellos países volvieran a tener la fuerza que tenían y volvieran a poseer aquellos suministros para su población. Y por último, Alemania, el cual, como lo comenté anteriormente, era el perdedor, terminó de pagar todas sus deudas y de indemnizar a los otros países hasta el 2010. So now I am going to talk about the same topic but in English. A little summary. So the different European countries wanted to have all the power, and for that reason start to armed peace. All the countries have a lot of arms, but don't use in this moment. So sometime later, two extremely strong alliances were made, which were the Triple Alliance and the Triple Entente, where a great probability was created. When the Archduke died, all exploded. All the countries start to have a lot of problems, and start to different problems. No, so start the different problems and the different mini warriors, and finally the Triple Intent won all the warrior.